Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Carlos Tavares, el CEO de Stellantis, apoya esa normativa de la Unión Europea 2035 todos los coches eléctricos. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Así es, el CEO de Stellantis se ha pronunciado y se pronuncia a favor de esa normativa de la Unión Europea respecto a 2035 todos los coches eléctricos. ¿Por qué? Pues porque dice que de esta forma ayudaremos al cambio climático y por lo tanto ese mercado automotriz pues deberá mutar al eléctrico si queremos ir en pro de resolver el avance de este cambio climático, que obviamente yo no estoy diciendo aquí ni que sí ni que no, yo estoy diciendo lo que ha dicho Tavares. Vale, que ya me sé lo que pasa luego. Bueno, pues Tavares se pronuncia de esta forma, dice que bien, la normativa 2035 europea, en 2035 todos los coches eléctricos, esto sería un panorama fantástico para poder ir contra ese cambio climático. Sin embargo, haría falta apoyarse en 4 pilares. Hay 4 factores que serán imprescindibles para que se dé el escenario. De lo contrario, pues esa normativa podrá estar muy bien, pero deberá ir amparada en esos 4 factores o apoyada en esos 4 pilares. ¿Cuáles son estos 4 factores de los que dependería en este caso el que todo el mercado de automoción acabara siendo eléctrico? El primero de todos sería la energía verde. Debería haber suficiente energía verde, nos dice Tavares. Claro, o sea, si los coches eléctricos tienen que cargar, obviamente hay que pensar en de dónde viene esa energía, porque si no va a venir de energía verde, pues obviamente poca ayuda contra el cambio climático estaría haciendo el coche eléctrico si no se basa en energía verde. Vale. Segundo factor, la recarga para estos coches eléctricos deberá ser densa y eficiente. Es decir, deberá haber para todos, porque si resulta que vamos a ir a un sitio a recargar y vamos a tener que esperar una cola que si encima resulta que en cargar ese coche ya va a tardar más que en llenar un depósito un térmico, si encima de esto vamos a tener que esperar colas porque no haya suficiente densidad, pues entonces tampoco funciona. Otro aspecto que tiene que estar a la orden del día en 2035 si queremos llegar a un 100% de coche eléctrico. El tercer factor, los coches deben tener suficiente autonomía. Bueno, no es que no esté de acuerdo, ¿eh? Sin embargo, me parece curioso por la proyección de Stellantis. Bueno, los coches deben tener suficiente autonomía. Es evidente que si queremos sustituir un parque móvil, que en este caso los coches ya tienen suficiente autonomía, pues obviamente por el elemento que sustituye también deberá tener suficiente autonomía. Porque si no, pues no estamos haciendo gran cosa, ¿verdad? Retirar una cosa que tiene unas características para sustituirlo por otras de características inferiores, porque si van a tener menor autonomía, pues serán características inferiores. Luego hay personas que entran a esto diciendo ¿y para qué quieres más de 400 patatín patatón? No sé, yo no quiero más, yo quiero lo que tengo y si se va a mejorar con algo, mejorar es mejorar. Y si ahora los coches actuales tienen unas características, pues vuelvo a repetir, mejorar no es dejarnos ahora en 300 kilómetros de autonomía. Bueno, pues en este caso estoy de acuerdo con Tavares, que viene a decir esto, que los coches deberán tener suficiente autonomía si queremos haber sustituido en 2035 todo este parque móvil. Y finalmente, el cuarto y último factor, los coches deberán ser asequibles. Esto parecen los 4 mandamientos o las 3 leyes de Asimov o qué sé yo, ¿no? Pero en definitiva creo que sí, creo que es bueno cuando nos estamos planteando, en este caso, sustituir un parque móvil enterito, pues creo que es bueno marcar unas pautas y decir, oye, si tenemos aquí el amparo de estos 4 factores, por ejemplo, entonces será viable. Pero si falla una de estas 4 patas, entonces no funcionará. Y me parece muy bien que alguien se haya fijado en marcar pues unos mandamientos, unas leyes, o llámale como quieras, o factores determinantes. Porque es así, las cosas no se pueden hacer, pues eso, no se puede hacer la casa por el tejado.
O lo que es lo mismo, no se puede sustituir una cosa por otra y anda, pero si mira lo que... No. O sea, si vamos a sustituir, tenemos que saber por qué estamos sustituyendo, en qué nos estamos basando, qué va a ofrecer lo nuevo que va a sustituir a lo anterior que ya ofrecía. Y aquí es donde Tavares pues ha marcado sus 4 mandamientos, a los que podríamos llamar los 4 mandamientos de Tavares, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, pues finalmente Tavares insiste e incide en que el coche deberá ser asequible. Y esto por muchos motivos, pero a ver, el primero de ellos es que dice que los fabricantes en solamente una década están poniendo ahí 50.000 millones de euros en el tema coche eléctrico, con lo cual alguna ayuda le tienen que dar los estados, dado que se está imponiendo el coche eléctrico. Entonces los fabricantes trabajan bajo esa imposición, invierten bajo esa imposición y por lo tanto tiene que haber una ayuda estatal, pero no solamente a los fabricantes, sino también a la hora de comprar. ¿Por qué? Pues porque nos dice que hay un momento de incertidumbre y que es muy determinante en este sentido de que al final el coche eléctrico pueda cuajar o no pueda cuajar. Y es en el sentido de que los compradores, los usuarios, tienen un momento de parón donde hay muchos países, por ejemplo en España está bastante parada la cosa, y esto obedece a algo. Esto obedece a que cuando el usuario va a comprar un coche, pues cuando tiene la incertidumbre de, pero ¿qué va a pasar el año que viene? Pero ¿cómo está ahora mismo para comprarme un diésel o un gasolina o un híbrido o uno de hidrógeno? Entonces, si el abanico de posibilidades no se decanta y no quedan claros los aspectos de qué ventajas tiene un coche eléctrico respecto al de combustión, etcétera, etcétera, pues aquí el usuario va a seguir esperando y sobre todo ante la incertidumbre de no saber si va a durar esto de las ayudas estatales o no. A lo mejor resulta que voy a final de año a comprarme un coche y resulta que ya se ha retirado aquí el MOVES 3, por ejemplo en España. La fecha límite que tiene ahora mismo es 31 de julio de 2024. Después podrá continuar o no, pero a eso en mi pueblo se le llama incertidumbre. ¿Qué es lo que dice Tavares? Que tenemos demasiadas incertidumbres y que no son buenas. ¿Por qué no son buenas? Porque el usuario, en vez de ir a comprar, pues se queda parado diciendo, ¿pero qué hago? Y cuando te planteas qué hago, al final no haces. No haces y estiras tu cochecillo viejo y finalmente el parque móvil se convierte en un parque móvil envejecido. Esto es lo que dice Tavares. Bueno, pues no sé qué te parece a ti, no sé si estarás de acuerdo con los 4 mandamientos de Tavares, pero a mí me parece este planteamiento muy políticamente correcto. Y te digo por qué. Porque Tavares no ha dicho lo estáis haciendo mal, no ha dicho a mí me gustaría o como fabricante yo pretendo esto o aquello. No. Él no ha dicho yo pretendo, él no ha dicho que nos den a los fabricantes, que nos den ayudas, quiero decir. Vale, no, quien piensa que no, ni mucho menos. Vale, pues no ha dicho nada de esto. Y sin embargo lo que sí ha dicho es estoy totalmente de acuerdo con la normativa 2035 Unión Europea. Sin embargo, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercero y cuarto. Hay sobre todo ayudas estatales, precios asequibles, que viene a ser lo mismo. Por lo tanto, pues me parece muy políticamente correcto la forma en que Tavares no ha dicho que no esté de acuerdo. Lo que sí ha dicho es que se llega a 2035. Y no están bien asentados estos 4 mandamientos a los que hemos llamado los mandamientos de Tavares, pues entonces en ese momento se verá perfectamente armado para decir, no señores, yo estoy totalmente de acuerdo, pero al precio que está el coche eléctrico no pueden imponerlo. O sin tener una red densa de carga, pues no se puede imponer. O con estas autonomías que tienen los coches eléctricos, así no se puede hacer nada. O con los porcentajes de energía verde que tenemos en red eléctrica, así no se puede cargar porque la finalidad original del coche eléctrico es precisamente ser ecológico, por ejemplo. Entonces no me digas que no ha sido elegante Tavares. Sí, estoy de acuerdo, pero vamos a tener sentido común. Por esto y por esto. Y señoras y señores, acaban de nacer los 4 mandamientos de Carlos Tavares. O así lo veo yo. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo, ya me contarás qué te ha parecido.
También, pues mira, ya que estás aquí, si me dejaras un like a este bonito programa, pues no te diría yo que no. Y también decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.